Y en otros temas, ayer le informamos sobre las acciones que emprendió el gobierno para combatir un delito que hasta hoy se conoce como extorsión gota a gota. Pero ¿sabe usted en qué consiste este delito? Así lo describe una víctima. Vamos a ver. Este es un rostro que no desea ser conocido, un comerciante que pidió dinero a prestamistas extranjeros que cobran día a día réditos elevados. Normalmente llegan unas personas a tu negocio a ofrecerte por medio de una tarjeta y un número telefónico préstamos personales. De inicio te ofrecen 1,000 pesos con la condición de que pagues 80 pesos diarios durante un lapso de 20 días. Hay algunos que piden 60 y otros 80. De 3 o 4 días seguidos que no pagues, primero te van a amenazar o con palabras antisonantes o en su momento te llegan a quitar algo de la mercancía que tienes. La necesidad de adquirir un préstamo fácil lo orilló a acudir al esquema de prestamistas conocido como gota a gota, con el que extorsionan a los ciudadanos. En caso de que no llegues a pagar, ya no va la misma persona, mandan a otras personas a cobrar e incluso hay ocasiones que van armados con la finalidad de presionarte y hacerte que pagues. Normalmente son colombianos por el acento que se demuestra de manera inmediata y por el tipo de palabras que manejan ellos. Se tiene detectado que el grupo de extorsión obtiene recursos de Sudamérica. Sin embargo, al no existir un delito llamado goteo, es difícil combatirlo, por lo que se relaciona con extorsión y extorsión agravada, delito que se podría actualizar. Ya está claro cómo es el modus operandi, ya hay datos de por dónde están, cómo actúan, es muy fácil que lleguen a tu tiendita y te digan, hoy te presto 20,000 pesos para que la arregles, etcétera, etcétera, y la gente dice, pues sí, ¿no? Sí. Hasta ahora se han detenido a 5 personas, 4 de ellas colombianas que quedaron en libertad por no ser un delito grave. Sin embargo, quien no corrió con la misma suerte fue un policía de investigación que actualmente se encuentra recluido por dar protección a los prestamistas. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.